¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Buenas tardes, buenas noches. Quizás para quien revise la grabación de este video, ¿ya? Bien, la clase del día de hoy va a estar enfocada en la solución del control número 2 que les había dejado el fin de semana pasado, ¿ya? Entonces, dicho esto, aquí ustedes pueden igual encontrar mis datos de contacto. Igual queda, queda subido igual en la parte donde dice control número 2 acá. En control número 2 se encuentra igual el PDF de la solución, ¿no? Ya. De igual forma, la hoja número 2 ya se encuentra subida, cargada de igual forma para que ustedes la puedan revisar y esa situación. Bien, entonces chicos, continuemos entonces, bien, si no hay preguntas. Bien, entonces el control número 2 estaba dado para estadística, ¿ya? Entonces, la primera pregunta nos dice lo siguiente, nos dice, sean los eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué recuerdan de la palabra mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes A y B. Significaba una cosa, ¿no es cierto? Significaba que A intersección con B era igual al vacío, ¿no es cierto? Esto significaba, bueno, era el teorema principal de los eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Ya. Entonces, la intersección de los eventos, más no de las probabilidades, ¿no? Entonces, ya directamente nos está diciendo esto, que A intersección B nos va a dar el vacío, ¿sí? Esto ya por ley, por ley. Muy bien. Entonces, dicho esto, nosotros qué podemos decir a continuación. Ah, bueno, entonces nos dan dos probabilidades, la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora sí para este tipo de casos? Entonces, debemos escoger una de estos cuatro literales. Bueno, aquí está ya la respuesta, ¿no? Sin embargo, nosotros, en base a esto, podemos buscar la solución. ¿Cómo puedo encontrar la probabilidad de B complemento? Acuérdense de esto, ¿sí? Entonces, permítanme un ratito, les pongo esta reglita acá. Aquí está. Miren, del ejemplo 6 habíamos demostrado a que era igual el complemento de un evento, uno menos la probabilidad del evento, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros podemos eh, demostrar esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el complemento la probabilidad de B complemento? Uno menos la probabilidad de B, ¿no es cierto? Entonces, eso podemos hallarlo, ¿no? Entonces, uno menos, ¿cuánto es la probabilidad de B? 4 décimos. Restando esto, ¿qué nos da? 6 décimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual estos 6 décimos? Puesto que la probabilidad de A también son 6 décimos, entonces la probabilidad de A es igual a B complemento. Si suprimimos, por lo tanto, las probabilidades, nos quedaría que los eventos coinciden, es decir, A es igual al complemento del evento B, ¿sí? Por lo tanto, siendo igual al literal A. No le quiero hacer por ahí, profe, quiero hacer del otro lado. Entonces vamos con la probabilidad de A complemento, debería salirnos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces sería la probabilidad de A complemento, esto es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? Entonces, 1 menos la probabilidad son 6 décimos, dándome esto como resultado 4 décimos. ¿Y a qué es igual esto? Pues esto es igual a la probabilidad de B. Entonces concluimos que la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B, ¿cierto? Entonces, por evento se dice que A complemento es igual a B, ¿sí? Entonces, miren, por el un lado o por el otro nos iban a salir iguales, ¿no es cierto? Nos iba a salir lo mismo. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden evaluarlo de esta forma o como ustedes deseen, ¿sí? Es lo más fácil, ¿ya?
Bien, entonces continuemos. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice lo siguiente. Cristina, esto es justo de la última clase que vimos. Cristina siempre ha tenido dificultades en matemática. Nos dan un contexto. Basados en el rendimiento en sus exámenes anteriores, me dice lo siguiente. Cristina tiene un 64% de reprobar si no consigue un tutor. Ya, tenemos aquí una probabilidad. Con un tutor, su probabilidad de fallo es del 24%. Se reduce, ¿no es cierto? Claro, de 64 baja a 24. ¿Pero por qué? Por conseguir un tutor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una condición, ¿no es cierto? 64% de reprobar si no consigue un tutor. Pero si consigue un tutor, esa probabilidad baja al 24%. Bien. ¿Qué más me dice? Cristina tiene poco tiempo y aquí me da las dos probabilidades. Probabilidad de conseguir un tutor es del 64% también. Si Cristina no reprueba el curso, ya. Si Cristina no reprueba el curso, esto de aquí, esto es lo que me pide. Si Cristina no reprueba el curso, ¿ya? Calcular la probabilidad de que haya conseguido un tutor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en base a eso, nada más. Parece que mi mano hace contacto con mi tablet y por eso se trae esto tan bueno. Ya, puede ser mi pulsera también. Aquí. Bien, dicho esto, muchachos, ¿qué debemos hacer? Escriba su respuesta con tres cifras decimales sin redondear. Bien, vamos en primer lugar a qué? A tener los eventos, ¿no? ¿Qué eventos? R, Cristina reprueba. R complemento sería lo contrario, ¿no? Aprueba. Bien. T, la T le puse de tutor. T es que consiguió un tutor. T complemento, no consiguió un tutor. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se utiliza lo de la probabilidad condicional que vimos la última clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe esto? La probabilidad de R depende de T complemento. Entonces, ¿cómo se leería esto? La probabilidad de que Cristina repruebe y no conseguir un tutor es del 64%. Eso me está diciendo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Si no consigue un tutor aquí en lo de Celestes, Cristina, 64% reprueba si no consigue tutor, ¿no es cierto? Aquí lo pinté de Celeste. Repruebe su curso sin conseguir un tutor es del 64%. Entonces aquí está. Cristina reprueba y además Cristina no consigue el tutor 64%. Esta es la probabilidad condicional. La primera que me da. Bien. La siguiente que me dice, la probabilidad de que Cristina repruebe su curso, pero con el tutor, lo de amarillo, ¿no, chicos? Lo que subrayé aquí amarillo. Con un tutor, su probabilidad de fallo es del 24%. Entonces, Cristina repruebe su curso consiguiendo el tutor es un 24%. Entonces, probabilidad de que Cristina repruebe consiguiendo el tutor es del 24%. La probabilidad baja, ¿no? La probabilidad de 64 bajó a 24%. ¿Sí? ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que aquí no consiguió tutor y aquí sí consiguió un tutor, ¿no? Bien. Entonces, además, la probabilidad de que Cristina consiga un tutor, o sea, ahora sí vamos a ver, ya no una probabilidad dependiente, sino independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que Cristina consiga un tutor? La probabilidad es del 64%. También me dice, está en lo de verde, ¿no? Está en lo de verde. Aquí. La probabilidad de que Cristina consiga un tutor es del 64%. Probabilidad independiente. La probabilidad de que Cristina consiga un tutor es del 64%. Muy bien. Entonces, yo creería que esto es más que entendido si yo hago lo siguiente.
Por lo tanto, aquí ¿cómo quedaría? La probabilidad de que Cristina no consiga el tutor sería 1 menos estos 0.64%, ¿no es cierto? Que sería, si me permiten un momento, porque no estoy con mi calculadora al lado. Cero punto 36, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Entonces, miren, es la probabilidad del complemento. La probabilidad ahora de que Cristina no consiga el tutor es del 36%. Creo que hay dos caminos. O consigues tutor o no consigues tutor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos construir un diagramita. ¿Sí? Miren, aquí están, ¿no? Los del 36%. Bien, entonces, es el complemento, ¿no? Ahora notemos que necesitamos conocer qué cosa. Necesitamos saber la probabilidad de que Cristina haya conseguido un tutor y haya aprobado el curso. ¿Sí? Eso es la pregunta del problema. ¿Sí? Calcular la probabilidad de que haya conseguido un tutor, pero ¿con qué condición? Si Cristina no reprueba el curso, es decir, si Cristina aprobó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Esto hay que mezclarle lo de rosadito con lo de celeste. Entonces, ¿esto cómo es? La probabilidad de que Cristina haya aprobado, ¿cómo sería aprobado? R complemento, haya aprobado consiguiendo un tutor, ¿sí? Así se leería bajo esa condición. A ver, en este caso se leería al revés, ¿no? Cristina haya aprobado consiguiendo un tutor. En el otro caso, ¿cómo sería? La probabilidad de que Cristina haya conseguido un tutor y haya aprobado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. De hecho, serían complementarias las dos formas, ¿no? Vamos a verla. Entonces, ¿cómo se lee? Si Cristina no reprueba el curso, es decir, si Cristina aprobó, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que haya conseguido un tutor? ¿Ya? Entonces, ¿sabe la probabilidad de que Cristina haya conseguido un tutor? Claro, esto me piden primero, de que haya conseguido un tutor y además haya aprobado el curso. Entonces, esto, ¿no es cierto? Por leyes que ya hemos visto de la probabilidad condicional, ¿qué sería la probabilidad de R, perdón, la probabilidad de T intersecado R complemento dividido para la probabilidad de R complemento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se elimina esta intersección? Recordemos que como los eventos son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede encontrar esto de aquí? Permítame un ratito. No, sí estaba bien. Ya. Entonces, esto también es igual a la probabilidad de T, es decir, de que haya conseguido el tutor, ¿no es cierto? Es decir, los 64%, por la probabilidad de R, C, o sea, R complemento, T. ¿Qué significa esto? La probabilidad de que Cristina haya, ahora sí al revés, ¿no es cierto? De que haya aprobado consiguiendo el tutor. Ojo, no son las dos cosas no son lo mismo. Sí, porque suele haber confusiones. Esto lo vimos en la anterior clase, recuerden por Dios la anterior clase. Esto es como decir, Cristina aprueba consiguiendo el tutor. Y esto es decir, Cristina haya conseguido tutor y haya aprobado.
Es decir, al revés, ¿no es cierto? Entonces, mucha situación con esa parte. Bien, entonces, reemplazando, tenemos que, ¿qué cosa? Hay que resolver esto de aquí, ¿no? Esto es esto de aquí, por si acaso. Ya. Entonces, podemos ir reemplazando. PDT es el 74%, ¿no es cierto? La probabilidad de que Cristina consiga el tutor. Un 64% de probabilidades. Y ahora sí, ¿de dónde sale este 76%? No me puede decir, ¿no es cierto? No hay de dónde se sacó, de dónde salió. No, 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 no necesariamente. Hay que verlo de esta forma. ¿No? Llegó correo. Vale, ya, listo. Entonces, el 76% que ustedes pueden ver aquí no es nada más que el complemento, ¿no es cierto? ¿El complemento de qué? Ah, ahí está. De estos 64%, ¿no es cierto? Entonces, no, perdón, de estos 24%, uno menos 0.24. A ver, dando como resultado 0.76%, ¿no es cierto? El complemento de esto. ¿Esto cómo se leería en complemento? Mucho cuidado, chicos, ¿sí? Ya vamos a hacer un diagramita para que quede más claro, ¿ya? Pero aquí quiero que se fijen en esto. La probabilidad de que Cristina repruebe consiguiendo el tutor es del 24%. Ahora, lo contrario, la probabilidad de que Cristina igual repruebe, pero sin conseguir el tutor sería el complemento, ¿no es cierto? 1 menos 0.24%, dándome esto como resultado. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 0.76. ¿Sí? Así se lee. ¿Ya? Ya vamos a hacer un diagramita para que se vaya entendiendo mucho mejor. Entonces ahí está, eso 0.76 que lo ven aquí. ¿Sí? Que Cristina repruebe. Ahí está. Sin conseguir el tutor. A ver, tutor complemento. Sí, sin conseguir el tutor. R, sin conseguir el tutor. Que Cristina repruebe. A ver, repruebe. Esto sería que repruebe ya. El complemento ya está al revés. Sí. R complemento, ya. Verán, para verlo mejor, vamos a hacer un diagrama del árbol, ¿ya? Verán, aquí está Cristina. Entonces, Cristina tiene dos probabilidades antes de dar el examen. O consigues un tutor o no consigues el tutor, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que Cristina consiga el tutor es del 64%. Miren, así mejor se le lee mucho mejor con el diagramita. Yo siempre recomiendo hacer un diagrama de árbol si es que no queda algo claro. Ya. Entonces, recuerden esto. Aquí sería la probabilidad de que Cristina... Uy, ¿qué pasó? Fue horrible. La probabilidad... no sabía que se hacía esto, pero bueno. La probabilidad de que Cristina consiga un tutor era del 64%, ¿no es cierto? Y nosotros arriba también calculamos, pues, que la probabilidad de que Cristina no consiga un tutor es del 36%, y tiene sentido, ¿no? 64% más 36% es el 100% complementario, ¿no? Entonces, acá, ¿qué sería? La probabilidad de que Cristina, en cambio, no consiga el tutor. ¿Ya? Y bien, chicos, aquí viene ahora lo más fácil. Hay dos caminos. Si consigues el tutor, o repruebas o apruebas. Y si no consigues el tutor, si no, o sea, si no consigues el tutor, repruebas o apruebas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dicho esto, tienen que ver bien. Creo que está más que entendido. Entonces, ¿cómo se leería o cómo se escribiría en cada caso? ¿Cierto? Entonces, permítame un momentito. Ya, RT. Bien.
Entonces, acá sería la probabilidad de que Cristina repruebe, aún así consiguiendo el tutor. ¿Cuál es la probabilidad? Del 24%, ¿no es cierto? ¿Y cómo se leería al revés? La probabilidad de que Cristina apruebe, en cambio, apruebe consiguiendo el tutor, del 76%, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se lo lee. Entonces, esto sería la probabilidad condicional R de. Ahora, la probabilidad de que Cristina repruebe, aún así consiguiendo el tutor, es del 24%. Tiene sentido. Si consigues tutor, vas a estudiar, las probabilidades de reprobar es más baja, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora, ¿esto qué se llama? Aprobar, ¿no es cierto? Recuerden, esto era aprobar. Y pues lo contrario era reprobar. Listo. Entonces, la probabilidad de que Cristina repruebe el examen consiguiendo un tutor es del 24%. La probabilidad de que Cristina apruebe el examen consiguiendo el tutor es del 76%. Ahora vamos abajo. Si no consigues el tutor, entonces se lee la probabilidad de que repruebe sin conseguir el tutor es del 64%. Mientras que la probabilidad de que apruebe sin conseguir el tutor es del 36%. Entonces, miren, ahora lo voy a pintar de amarillo. 64% de que repruebes sin conseguir el tutor. Miren que las probabilidades son muy altas, ¿no es cierto? En comparación a que hayas conseguido un tutor. Y lo mismo, la probabilidad de aprobar, en cambio, son súper bajas con respecto a aprobar si es que consigues un tutor, ¿cierto? Entonces, miren, la condición aquí del tutor es muy importante para ver si es que apruebas o no apruebas el curso. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa conocer qué cosa, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? La probabilidad de que haya aprobado el examen. Ay, no, perdón, aquí primero, que haya conseguido el tutor y haya aprobado. Uno dirá, ah, chuta, que haya aprobado, entonces que haya aprobado consiguiendo el tutor, 0,76%. Uno dice, ah, es esto. No, son dos cosas distintas, ¿no? Porque uno se puede embalar y decir, ah, 76% directamente, la probabilidad de que haya conseguido un tutor y haya aprobado. Pero no, chicos, no son lo mismo. Recuerden, miren esto de aquí. Esto de aquí, la probabilidad de que haya conseguido un tutor y haya aprobado no es lo mismo que la probabilidad de que haya aprobado consiguiendo un tutor. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, este 0,76 no tiene nada que ver con la pregunta que me hicieron. Entonces, por eso, para destruir esto, ¿qué debemos hacer? Como les menciono, ¿no es cierto? Para destruir esto, tengo que aplicar las propiedades. ¿Cuáles propiedades, profe? Vamos a buscar, ¿sí? Eso justo vimos la clase pasada, la clase del día viernes. El teorema. Probabilidad A intersecado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, pero si los eventos son independientes. ¿Qué más conocíamos? Si son independientes aquí. La propiedad condicional. Si los eventos A y B son independientes, la probabilidad de B en condición B sigue siendo la probabilidad de A. Es decir, que A no depende de B, ¿no es cierto? Entonces, un evento, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Cristina apruebe el curso si, no sé, uno que no tenga nada que, si ella cocina? Entonces, no tiene nada que ver que ella cocine con que ella estudie, ¿no es cierto? Pero en cambio, esos serían dos eventos independientes que no tienen nada que ver. Pero en cambio, sí tiene que ver que ella consiga un tutor, porque influye en esa probabilidad, ¿no es cierto?
Entonces recordemos esto, cómo se leía esto. La probabilidad A condicional B, o sea, si los dos son dependientes, o sea, el uno depende del otro, entonces es la probabilidad de A intersección B dividido para la probabilidad de B, ¿cierto? Ya. Ahí está. Tal como dice la regla, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo eliminamos esto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esto? La probabilidad de que repruebe. ¿Cómo conseguimos esta probabilidad de que Cristina repruebe? ¿Cómo conseguimos esta probabilidad? Chuta, si no está solita, ¿no es cierto? La probabilidad, perdón, de aprobar. Esto es aprobar, perdón. Esto es aprobar. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar? O sea, hay dos probabilidades, hay dos formas de aprobar, por aquí o por aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces recuerden que esta probabilidad de aprobar está condicionada de que consigas o no consigas el tutor. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver. La intersección de ambos. Mm, Sería la probabilidad de A por la probabilidad de B si los eventos son independientes, como aquí si son dependientes en cambio, tenemos que hallar, ¿no? Justo nos habíamos quedado esto la siguiente clase, verlo, pero ya después lo vemos y listo, con eso terminaríamos el capítulo número 2. Ya. Mm, Todavía no he hablado de la regla de Bayes. Um, mm. Sin embargo, sí necesitaba hablarles de la regla de Bayes para hacer esto. Eh, eh, eh. Bueno, en conclusión, hay que ir sumando cada probabilidad por la probabilidad condicional. Probabilidad de A por la probabilidad condicional, así sucesivamente, dependiendo de cada probabilidad que tenga. A ver, ¿dónde está? La probabilidad de T intersección con R complemento, recordemos de esto, había una reglita más arriba, estaba, cuando los eventos son dependientes. Déjenme ver qué pasaba con la intersección. O sea, cuando no eran mutuamente excluyentes. Sí lo había hablado por aquí, pero no me acuerdo dónde estaba. Probabilidad, por ejemplo, la unión está. La unión, y así no son mutuamente excluyentes. Ahora, la intersección, estas eran frecuencias relativas. Que me había olvidado. Me acuerdo dónde estaba, pero bueno, vamos a irle bien. A ver, cuando son independientes, probabilidad de que Cristina consiga el tutor intersecado con la probabilidad de que Cristina haya aprobado. Si fueran independientes, PDT por PDRC y nada más. Pero esto de aquí se resuelve PDT por la probabilidad de R, es decir, que haya aprobado consiguiendo el tutor, ¿cierto? Que haya aprobado consiguiendo el tutor. ¿Sí? Esto de aquí, porque es dependiente, recuerden. Listo. Y en la siguiente, ¿cuáles son las dos formas en las que puede aprobar Cristina? Así mejor hay que decirlo, porque si no de gana les voy a confundir. Bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Cristina haya aprobado? Hay dos formas, ¿no es cierto? Por este camino o por este camino, consiguiendo y sin conseguir el tutor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar dos probabilidades. ¿Cuáles son esas dos probabilidades? Ustedes dirían esto y esto, nada más, ¿no es cierto? Ya, no necesariamente. ¿Por qué? Porque están condicionadas.
¿ya? Sin embargo, tienen por ahí su sentido, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta probabilidad y esta probabilidad, ¿sí? Solo quiero que le miren. Hay dos maneras en las que Cristina puede aprobar, consiguiendo o sin conseguir el tutor, ¿cierto? Eso es lo que me pide aquí en el denominador. Entonces, ¿cuáles son esas dos probabilidades? La probabilidad de que Cristina apruebe consiguiendo el tutor más la probabilidad de que Cristina apruebe sin conseguir el tutor, ¿no es cierto? Pero esto no puede ser eh, la multiplicación, sino que tiene que, perdón, esto no puede ser tomarle directamente este 0.76. ¿Por qué? Porque está bajo la condición de qué? De que Cristina, o bajo el riesgo de que Cristina repruebe, ¿no es cierto? Bajo la condición de que Cristina también repruebe, ¿ya? Entonces, dicho esto, esto de aquí de aprobar sería esto, la suma de estas dos probabilidades, pero intersecadas, intersecadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos la intersección de esto? Esto ahora sí se hace más sencillo. Tengo que multiplicar dos probabilidades. Acá sería la probabilidad de que Cristina apruebe por la probabilidad de que Cristina consiga el tutor, más la probabilidad de que Cristina apruebe por la probabilidad de que no consiga el tutor. ¿Cierto? Ya, esto sería esto. Ya. Entonces, ahora sí yo puedo utilizar. ¿Cuál es la probabilidad de que Cristina repruebe? Que Cristina repruebe, perdón, apruebe, me confundo aquí las palabras. Es del, está, consiga tutor, ¿ya? Y repruebe, ya. La probabilidad de que Cristina, aquí está, apruebe, primerito consiguiendo el tutor, con tutor, es decir, por este camino sería este 64% por estos 76%. Primer camino. ¿Ya? Primer camino. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, para que se vaya entendiendo. La probabilidad de que Cristina apruebe intersecado con que haya conseguido el tutor. Entonces, tomamos estos 64% que aquí conseguiste tutor y ¿qué más? Aprobaste, ¿no es cierto? Y aprobaste con 76%. Entonces, multiplicamos estos dos de aquí. Muy bien. Ahora para el de abajo lo mismo. Este de aquí. Ahora apruebas de igual forma, pero sin conseguir el tutor. Entonces, con el 36% de acá. Multiplicamos esos dos, ¿cierto? Multiplicamos esos dos. Yendo solo del diagramita del árbol. Perfecto. Listo. Eso es todo. Arriba, ni se diga, ya tenemos todo. La probabilidad eh, de que Cristina haya conseguido un tutor es del 64%, eso ya está dado. Y pues aquí condicional, ¿no? La probabilidad de que haya aprobado consiguiendo el tutor. Eso es del 76%. Realizamos la respectiva multiplicación y la realidad es que Cristina tiene un 78.9%, casi un 79% de qué. Cristina tiene casi un 79% de que ella haya conseguido un tutor y haya aprobado el curso. Dos cosas distintas. Haya conseguido un tutor y luego haya aprobado el curso. ¿Sí? No es lo mismo que haya aprobado el curso consiguiendo un tutor. Son dos cosas distintas. Parece que suenan iguales, pero no. Son dos cositas distintas. ¿Sí? Entonces, listo, chicos. Con eso se resuelve este ejercicio. ¿Ya? Bien. Continuemos. Y eso es lo que les había hecho la aclaración aquí, ¿no? Son lo mismo. Ya. Siguiente y última pregunta. Un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional se distribuyen por facultades, sexo, tipo de colegio, procedencia, de acuerdo al cuadro que se indica abajo. ¿No es cierto? Tenemos 10 facultades.
de las cuales se dividen en hombres y mujeres, ¿no es cierto? Ya, hombres y mujeres. Chicos que vienen de colegio público, tanto hombres como mujeres, y chicos que vienen de colegios privados, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto? Nos dan esta tablita. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y pertenezca a la facultad de civil o venga de un colegio público? O, este O es muy importante. Este O es muy importante. Ya van a ver por qué. O venga de un colegio público. Es decir, me da dos opciones de escoger. ¿Qué opciones, profe? Nuevamente, la probabilidad de que sea hombre y pertenezca a la facultad de civil, así. Es decir, no me interesa si sea de colegio público o privado, ¿ya? O, y aquí te olvidas de lo que hice en celeste, o, ¿qué otro estudiante? Que venga de un colegio público. No me dice ni hombre ni mujer, entonces que vengan de colegios públicos. Miren, a partir de lo, el venga de un colegio público es otra probabilidad. Mientras que sea hombre y de civil, sin importar su colegio, hombre y que pertenezca a la facultad de civil, es lo que hice de celeste. Son dos probabilidades distintas, la probabilidad de celeste y la probabilidad de rosado, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicho esto, recuerden también, chicos, suelen por lo general tomarles la misma pregunta, pero, o sea, la misma tablita, pero diferentes preguntas. Puede decir de la Facultad de Ciencias, Geología y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral, chicos? Antes que nada, ¿ya? O sea, por lo que vamos a dividir, ¿no? Entonces, recordemos, el espacio muestral es la suma de todos los elementos. En total hay 2021 elementos. Justo esto me acuerdo había coincidido con el año en el que estábamos en ese tiempo. Entonces, quiero que se den cuenta de dónde sale eso 2021, sumamos todos los totales, ¿no? Nada del otro mundo. Serían los 650 más 654 más 362 más 355. O sea, sumamos todos los totales de los chicos, ¿no? Entonces, en total tenemos 221 estudiantes en la Escuela Politécnica Nacional. De hecho, no es, en realidad es el número por si acaso, ¿no? Solamente están tomando referencia. Bien. Entonces tenemos 2021 alumnos. Perfecto. Ahora sí, necesito la probabilidad de que el estudiante escogido al azar sea hombre y pertenezca a la facultad de civil o venga de un colegio público. Entonces, miren cómo puedo yo hacer esto con simple lógica matemática. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, en primer lugar, sea hombre y de la facultad? Y aquel conector lógico les recuerda a la conjunción, ¿no es cierto? Y la letrita O, ¿a qué les recuerda? A la disyunción, ¿no es cierto? Creo que es así. Si es que es al revés, sepan disculpar el nombre. Entonces, en álgebra de conjuntos, ¿qué es esto? La intersección y esto es la unión, ¿no es cierto? ¿Ya? Perfecto. Dicho esto, entonces, que sea hombre y de la facultad de civil. ¿Por qué le pongo CA? Porque así es como le puse, ¿no? Civil, CA. ¿Ya? Mientras que sea colegio público, le puse PU. O sea de un colegio público, ¿no? Listo. Entonces, bueno, igual aquí lo describo, ¿no? H de hombre, CA, facultad de civil y PU, colegio público. Nada del otro mundo. Sí, perfecto. Reemplazando, tenemos que, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Saber esto, ya, pues, leyes de álgebra, ¿no es cierto? Esto sí se puede hacer. ¿Ya? ¿Cómo separamos? Recordemos, los elementos son mutuamente excluyentes, es decir, que su intersección me va a dar el vacío, no. No me dan el vacío, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Un poquito de álgebra de conjuntos, eso deben repasarlo. H intersecado con la facultad de civil o sea de un colegio público. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? La unión es la suma, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sería solo esto de aquí si es que fueran mutuamente excluyentes. Como no son mutuamente excluyentes, debo restar
la respectiva intersección. ¿Sí? Es ley de álgebra de conjuntos, pero dependiendo si los elementos son mutuamente excluyentes. Como no son mutuamente excluyentes, agrego lo de amarillo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto cómo se puede resolver? Ah, bueno, aquí tenemos una suma, una resta, entonces separamos en los dos, ¿no es cierto? La probabilidad de que ahora sí, H intersecado A con el espacio muestral. La probabilidad de que sean de un colegio público dividido para el espacio muestral, menos la intersección de hombres intersecado con la facultad de civil intersecado con el colegio público dividido para el espacio muestral. Sí, como el espacio muestral es el mismo, puedo unir la suma de fracciones, llamémoslo así, ¿no? Entonces, se suman arriba los elementos. Recuerden que lo que está entre llaves, ¿cómo sería? Llaves, corchetes, entre barras. Lo que está entre barras vienen siendo el número de elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, H, es decir, que sea hombre, ¿qué me quiere decir esto? Ojo, y aquí les voy a poner aquí para que se vaya entendiendo. H intersecado CA. ¿Cómo se lee esto? La cantidad de elementos. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿De qué? De que sean hombres. De la facultad de civil. Entonces, ¿cuántos hombres de la facultad de civil hay? Entonces, hombres de la facultad de civil hay 32 más 41. No me interesa el colegio. Hay 73 hombres de la facultad de civil. Ahí está. ¿Cuántos chicos de colegio público hay? Colegio público, colegio público, colegio público. Entonces, sean hombres o mujeres. No me interesa si sean hombres o mujeres, solo me interesa que sean de colegios públicos. 650 más 362. En total hay 1012 chicos de colegios públicos. 1012. Ahí está. Ya, menos. Ahora, ¿esto cómo se lee? Esto es hombre de la facultad de civil, y de colegio público. ¿Sí? Entonces, miren cómo se lee esto. Hombre de colegio público y de la facultad de civil. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hay? Hombres de la facultad de civil de colegio público. ¿No es cierto? Si se dan cuenta cómo coincide lo que estoy intersecando, lo de rosado con lo de celeste, ¿no es cierto? Hay 32 hombres de la facultad de civil y de colegios públicos. ¿Ah? Y bueno, esta una buena metidita en la calculadora ya tendríamos dividido para 2021. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad ha sido del 52.1%, ¿no? Aproximadamente. Perfecto. Entonces hay una probabilidad de que del 52.1% de qué? De que saque uno de estos estudiantes, escoja uno de estos estudiantes y que sean de colegios públicos o pertenezca a la facultad de civil, ¿vale? Sea hombre y pertenezca a la facultad de civil, sin problemas. Perfecto, ¿ya? Eso sería todo, chicos, y aquí está, igual la probabilidad. Y eso sería todo con respecto al control número 2. Cualquier duda o pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias y un buen, excelente